Voy a hablar de la acidosis tubular renal distal como causa de fallo renal. Vamos a hacer un caso clínico de una familia. Y bueno, que eso de la acidosis renal distal o la acidosis tubular-renal tipo 1. Pues una situación, una patología en la que tenemos un pH urinario inapropiadamente elevado para la situación de acidosis metabólica que tenemos en el plasma. Se debe a una alteración en los mecanismos distales de acidificación de la orina. Esta acidificación de la orina tiene lugar en las células intercaladas tipo alfa, que son las que tenemos ahí representadas. En ella, fundamentalmente, el exceso de hidrogeniones se excreta por una hidrogenión ATPasa, que es la molécula aquí, bueno, el transportador, perdón, que tenemos aquí en verde. Y este hidrogenión que se ha formado junto a una molécula de bicarbonato, este bicarbonato es excretado al torrente sanguíneo por el transportador AE1, que se intercambia con un cloro mediante la diferencia de concentración, sobre todo el cloro intracelular con respecto al torrente sanguíneo. Aunque es verdad que esta patología la pueden generar en algunos casos enfermedades autoinmunes, algunos fármacos, sobre todo antimicrobianos, es una patología eminentemente genética. Los genes más implicados en esta patología van a ser precisamente la mutación de este transportador, que es la que vamos a ver en nuestro caso, que es el gen SLC4A1, que tiene tanto una herencia autosómica dominante como autosómica recesiva y mutaciones en los genes de los distintos péptidos que generan la hidrogenión ATPasa, que suelen ser de herencia autosómica recesiva. Como manifestaciones clínicas vamos a tener formas más graves en las que se suelen relacionar con la forma autosómica recesiva, que vamos a tener un inicio en la infancia con vómitos, poliuria, un retraso ponderostatural, y las formas leves que se suelen asociar más a formas autosómicas dominantes van a tener un diagnóstico, sobre todo en la adolescencia y la edad adulta. Va a haber sobre todo litiasis, cólicos renouretrales de repetición, nefrocalcinosis, etc. Las que están causadas por la mutación en esta ATPasa que hemos hablado suelen cursar con pérdida auditiva, neurosensorial, y aunque es raro el desarrollo de enfermedad renal crónica avanzada, sí que hasta la mitad de los casos de los pacientes van a presentar una enfermedad renal crónica lentamente progresiva. El diagnóstico, pues, sobre todo se va a hacer porque vamos a tener una acidosis metabólica hiperclorémica con un anión gap plasmático normal y un anión gap urinario positivo. Esto se debe porque cuando hay una acidosis metabólica vamos a excretar más en una situación de normalidad, vamos a excretar más hidrogeniones por la orina y por tanto vamos a excretar más catión amonio. Este catión amonio, para mantener la electroneutralidad de la orina, se va a ir acompañado de una mayor excreción de cloro en la orina. Entonces, en una situación de acidosis vamos a orinar más cloro y entonces el anión gas urinario va a tender a cero o incluso a negativo. Mientras que como en esta patología no se excretan los hidrogeniones, no se va a excretar ese cloro para mantener la electroneutralidad y vamos a tener un anión gas urinario que va a tender a lo positivo. Vamos a tener un pH urinario elevado, una hipopotasemia, una hiponatremia y una hipercalciuria y una hipocitraturia. Esta hipocitraturia se debe porque el citrato va a ser un mecanismo tampón a nivel intracelular y lo va a usar la célula no excretándolo y va a ser la causante de la formación de la litiasis. Antiguamente se hacían estudios del bicarbonato y acetazolamida para ver la acidificación de la orina, pero fundamentalmente el diagnóstico nos lo va a dar el estudio genético. El tratamiento es un poco engorroso, normalmente se hace con suplementos de bicarbonato y de citrato que se tienen que tomar cada 4 o incluso cada 6 horas y se ha desarrollado un fármaco que es el Sibnayal, que ha permitido que básicamente citrato potásico y carbonato potásico, que ha permitido pues, que se tome cada 12 horas mejorando la adherencia y el control metabólico. Este es el árbol genealógico de la familia. El caso índice va a ser esta mujer de aquí, de 42 años, que como vemos tiene una hermana afecta y una hija afecta. Pues bueno, entre los antecedentes personales de la paciente tiene una hermana menor de 33 años con cólicos renouretrales de repetición, con una nefrocalcinosis medular bilateral, que se ve aquí, son los puntitos blancos que vemos en el TAC dentro del riñón, y se le ve en un control analítico una acidosis metabólica. En marzo de 2018 se le hace un test genético y se ve una variante de significado incierto en el gen, del transportador AE1. Tiene también una hermana gemela de 42 años, también con cólicos renouretrales de repetición, pero con un pH sérico normal, que se le hace también en abril de 2018 el test genético y no se encuentra la mutación. Esta paciente tenía muchas pielonefritis en el riñón izquierdo, dando lugar a una hipofunción del mismo, era una monorrena funcional que se llama, aquí vemos el renograma que se ve como menos iluminado el riñón izquierdo, que significa pues, que está trabajando menos, está trabajando solo un 16%, y en este contexto pues, se decidió una nefrectomía izquierda.
Nuestra paciente es una mujer de 42 años que se diagnosticó a los 12 años de edad en Madrid una nefrocalcinosis bilateral. De hecho, aquí ya en 2008 se ven alguna nefrocalcinosis y aquí en 2021 se ve cómo ha evolucionado. De hecho, tiene un doble J aquí puesto. La paciente ingresa en numerosas ocasiones con múltiples necesidades de colocación de doble J, de litrofragmentaciones. Paciente un poco complicada, con un seguimiento errático en las consultas de urología. Y en 2018 ingresa por una sepsis urinaria que necesitó de un ingreso en UCI. Es ahí donde se le ve la acidosis metabólica que se mantiene y después de este ingreso pues inicia seguimiento en las consultas de nefrología por sospecha de una tubulopatía. En abril de 2019 se le hace el mismo test genético que a su hermana y se ve la misma variante, pero en este contexto se clasifica como probablemente patogénica. Entonces aquí nos perdemos un poco, dice la genética me queda lejos de la facultad y digo, una variante missense, ¿eso qué es lo que era? Pues era una mutación que es no sinónima en la cual se produce el cambio de un único nucleótido, pero este cambio único provoca la aparición de un codón nuevo que genera un aminoácido distinto. Para nombrar estas variantes y no ponerle el nombre un poco al azar, se sigue como una nomenclatura bastante, bueno, se sigue una nomenclatura que está prefijada, que se va con un prefijo C, que va a ser la secuencia de ADN codificante, y luego un prefijo P, que va a hablar de la proteína que se codifica. En este caso, la variante tenemos en la secuencia de ADN en la posición 2704 que una guanina se intercambia por una adenosina y eso a nivel del péptido da que en la posición 902 un aspartico se transforma en una aspargina, lo que da lugar a este transportador que es defectuoso. Como vemos, en la hermana se le hace el estudio en marzo de 2018 y dicen que la variante es de significado incierto y solo un año después se le hace en nuestra paciente y ya es de probablemente patogénica. Esto se debe un poco a lo que ha comentado ya el doctor de Galicia, que no me acuerdo el nombre, que pues de eso, de que las variantes se van constantemente reclasificando, sobre todo y gracias al Human Gene Mutation Database, que es una base de datos a nivel global. Pues nuestra paciente tuvo una función renal estable de 2018 a 2022, tratamiento bastante con poca adherencia, con el bicarbonato, con el álcala, que es el citrato, la hidroclorotiazida y el magnesio, y en enero de 2022 ingresa por una pilonefritis izquierda. Tenían pilonefritis de repetición, se decide realizarle una nefrectomía izquierda con un ingreso muy tórpido, con necesidad de esta transfusión de 6 concentrados de hematía y queda una situación de ERCA con un filtro glomerular de 15 mililitros minuto. En febrero de 2023, que es este tag que tenemos aquí, ingresa ya, me queda esto. Ingresa por una pilonefritis enfisematosa derecha, que se ve aquí el GAP, y dada la situación de ERCA y por de la gravedad de la infección, pues se decide hacer la nefrectomía derecha, quedando la paciente anéfrica, se ve en este tag. Y ya para terminar, hablaré un poco de la hija de la paciente, que como diagnóstico, como antecedente prenatal, tiene por un embarazo mal controlado. De hecho, se diagnostica el embarazo a los 5 meses. Fue un parto mediante cesárea a las 30 más 5 semanas, necesitando un ingreso en la UCI por una insuficiencia respiratoria. Estas gasometrías de la UCI neonatal que vemos pues una acidosis eminentemente respiratoria, pero que hay un componente de acidosis metabólica, viéndose ya que la paciente pues, presentaba esta tubulopatía. La paciente ingresa a los 2 años de edad por un estudio para estudiar un retraso ponderostatural y ya se le diagnostica mediante ecografía de nefrocalcinosis bilateral. Se le hace en mayo de 2019 por el test genético, detectándose la misma variante que en la tía y en la madre. Y bueno, la paciente ahora mismo con el tratamiento alcalino tiene una buena respuesta con una velocidad de crecimiento recuperada. Y nada, muchas gracias por su atención.